Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos muy contentos de poder compartir con ustedes hoy la palabra de nuestro Dios. Eh, Hoy vamos a tocar un tema importante en estos días en que vivimos, en que vive la humanidad, y que, aunque es un evento y una profecía del profeta Jeremías, en la época en que vivió el profeta, es sin duda para nosotros de gran bendición poder escuchar la palabra del Señor y los juicios de Dios para el pueblo de Israel en esa época, y que están muy relacionados a lo que nosotros vivimos hoy. Por ende, nosotros debemos dirigir nuestros caminos en el camino correcto para que el Señor nos pueda ayudar y pueda ser misericordioso con nosotros en medio de las dificultades que enfrentamos día a día. El título del mensaje de hoy es Estado espiritual de la iglesia de hoy. Ese es el título del mensaje que vamos a estar compartiendo con ustedes en este día. Estado espiritual de la iglesia de hoy. Y el texto lo encontramos en Jeremías capítulo 23, versículo del 9 al 21, que voy a estar leyendo con ustedes en este día. Jeremías capítulo 23, versículo del 9 hasta el 21. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hielo, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros en este día y gracias por fortalecernos y permitirnos, Señor,
compartir tu palabra. Padre, que por medio de tu siervo tú puedas hablar a tu pueblo y que, Padre, hoy tu palabra pueda llegar a nosotros, Señor, y nosotros podamos cambiar vidas, podamos cambiar nuestras vidas, Señor, no desechando la advertencia de tu palabra, sino poniéndonos, Señor, a disposición de lo que tú dices, arrepintiéndonos de nuestro pecado y buscando la senda del bien. Bendice tu palabra y permite que llegue a cada corazón y haga lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Como le dije, el título del mensaje de este día, estado espiritual de la iglesia de hoy. El pueblo de Israel en el tiempo del profeta Jeremías, vivió un estado espiritual totalmente alejado de Dios. Fueron rebeldes y desecharon totalmente lo que Dios quería que ellos hicieran, la voluntad de la voluntad de Dios. La desecharon totalmente, se burlaron del profeta y decidieron al final de todo hacer su propia voluntad en vez de la voluntad que Dios quería que ellos hicieran y que les enviaba por medio del profeta. Esta realidad del pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías no se escapa mucho a los tiempos que estamos viviendo hoy. Hoy hay gente que se burla de Dios y hay gente que no toma en cuenta al Señor, aún dentro de, podríamos decir, dentro del aspecto cristiano, dentro de los grupos que creen y que decimos creer. Vivimos una vida muchas veces con una predicación, pero no con una vivencia de la predicación. Predicamos y vemos la voz del Señor hablándonos por medio de su palabra. Sin embargo, nuestra vida es diferente, nuestra vida es otra, no va de acuerdo a lo que predicamos. Y eso era lo que sucedía en el tiempo de Jeremías. Jeremías quería traer al pueblo de Israel para evitarle las desgracias, para que el pueblo de Israel fuera por el camino correcto. Sin embargo, el pueblo descaradamente decidió hacer lo contrario. Y al final, los juicios de Dios cayeron sobre este pueblo. ¿Qué debemos hacer nosotros en esa circunstancia? ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos en esa circunstancia? ¿O qué debemos hacer nosotros después de ver lo que vivió el pueblo de Israel de acuerdo a su rebeldía? Yo creo que a nosotros, los que vivimos en esta época, los que vivimos en el siglo XXI, nos queda la experiencia vivida de este pueblo para no hacer lo mismo de ellos, sino arrepentirnos de nuestro pecado y buscar el camino que el Señor nos marca, buscar el camino que Dios quiere que nosotros vivamos. El pueblo al cual predicaba Jeremías vivió un estado espiritual totalmente alejado de Dios, tanto que, según lo menciona el versículo del 11 al 21, al versículo que nos ocupa para este mensaje, tanto el profeta como el impío, tanto el profeta como el sacerdote son impíos, dice el pasaje. Era una situación no solamente donde el pecado estaba en el pueblo, sino que el pecado también estaba en los círculos que tenían la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, que tenían la responsabilidad de aconsejar al pueblo, que tenían la responsabilidad de guiar. ¿Cómo estamos viviendo nosotros hoy día? Es la pregunta. ¿Cómo estamos nosotros viviendo? Nosotros que somos los líderes cristianos, los que nos toca llevar la palabra, los que nos toca predicar, ¿cuál es nuestra vivencia en cuanto a la palabra del Señor? ¿Cómo estamos aconsejando a la gente, especialmente en estos tiempos difíciles que vivimos hoy? ¿Qué mensaje les estamos llevando? Tal vez les estamos llevando mensajes de consuelo y de paz en medio de sus pecados.
sin juicio, sin hacerles ver la realidad de lo que la vida fuera de Dios produce. Eso era lo que estaban haciendo los profetas y los sacerdotes en la época de Jeremías. Pero eso no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vamos a analizar hoy cómo quiere el Señor que veamos o que ministremos nosotros como representantes de la palabra del Señor, como representantes de su ministerio ante un mundo que necesita cambiar de acuerdo al plan de Dios para la humanidad. Y vamos a analizar algunos aspectos en los cuales el Señor nos llama la atención, o el Señor se queja o se quejaba en aquella época con el pueblo de Israel por no obedecer su palabra. ¿Y cómo se relaciona esto con nuestra vida de hoy? En primer lugar, Dios se quejaba por el desenfreno pecaminoso de su pueblo. Él se quejaba porque el pueblo estaba viviendo una vida desenfrenada de acuerdo al mundo, de acuerdo a lo que los pueblos que vivían alrededor de Israel y de Judá practicaban en esa época. En el versículo 10 de Jeremías capítulo 23, el versículo 10 nos dice: porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. ¿Sabe? El pecado destruye la humanidad. El pecado destruye la naturaleza. Dios le dice aquí a su pueblo que la tierra está llena de pecado, que la tierra está llena de adúlteros. Y a causa de ese pecado que el hombre comete, la tierra es maldita. La tierra está siendo maldecida. Hoy nosotros nos preguntamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Y ¿saben? El mundo en general trata de buscar una respuesta lejos de Dios. Trata de buscar una respuesta en lo científico, en lo humanista, en cualquier cosa, pero en su pecado, lejos del Señor. Nosotros no hacemos un alto. Como creyentes debemos hacer un alto para pensar cuál es nuestra relación con lo que sucede hoy. ¿Qué causa tenemos nosotros que llevar de acuerdo a lo que está sucediendo hoy? ¿Por qué sucede lo que sucede hoy? ¿Cuál es mi responsabilidad como persona? ¿Cuál es mi responsabilidad como creyente? Yo creo que cada uno de nosotros como creyentes debería hacerse esa pregunta, por lo menos nosotros los que somos creyentes. ¿Saben? Dios se quejaba porque el pueblo vivía su vida como le daba la gana, alejado de Dios. Y hoy día hay mucha gente a nuestro alrededor, aún dentro de nuestro círculo cristiano, que dicen adorar a Dios, dicen estar cerca del Señor, pero viven su vida como le da la gana. ¿Saben? La Biblia no es el libro guía para sus vidas. ¿Saben? Nosotros escogemos de la Biblia lo que podemos vivir, lo que podemos hacer, o lo que no nos cuesta hacer, pero aquellas cosas que no nos convienen, aquellas cosas que muchas veces demandan algo de nosotros, o aquellas cosas que demandan quizás un cambio en nuestra vida, esas no las elegimos, esas no las tocamos, porque al igual que los hijos de Israel en aquella época, nosotros pensamos que no nos convienen para nuestra vida, o que quizás no están de acuerdo a nuestra vida maltratada por el pecado, o nuestra vida pecaminosa que nosotros llevamos. Dios se quejaba en aquella época porque muchas de las acciones del hombre de esa época iban en contra de lo que Dios le había dictado por medio del profeta. Muchas de las acciones del hombre de hoy, al igual que en los tiempos del profeta Jeremías,
han traído ruina y desasosiego y hambre a la generación de hoy. ¿Sabe? La humanidad, como dice la palabra del Señor, está maldita a causa del pecado del hombre. Hoy nosotros, en nuestra época del siglo XXI, nos creemos las personas más modernas y practicamos los pecados nunca antes vistos, dejando a un lado el mandamiento del Señor. ¿Sabe? Y lo triste es que muchos de estos pecados en ocasiones son aplaudidos por la iglesia. En ocasiones son tolerados por la iglesia. Cuando Dios quiere que la iglesia proteste solemnemente y que la iglesia denuncie el pecado del hombre y que andar por el camino correcto. En la Biblia del diario vivir, este versículo se lee de la siguiente manera, el versículo 10. Pues la tierra está llena de adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto. Los pastos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. ¿Sabe? Hoy día nosotros como creyentes estamos viviendo, al igual que todo el mundo, situaciones difíciles en el mundo de hoy. Pero ¿sabe? La diferencia es que nosotros conocemos a Cristo. La diferencia es que nosotros debemos vivir una vida distinta, diferente al hombre que no conoce al Señor. Y debemos anunciar el pecado del hombre para que el hombre se arrepienta. Así como Jeremías lo hizo, en medio de cadenas, con mucho llanto y con mucho dolor, sufriendo cárcel y sufriendo peligro de muerte. Nosotros, de la misma manera, debemos hacerlo hoy. La realidad es que el estado espiritual de una nación determina el estado de la vida social que vive esa nación. Si nuestra nación vive basada en creencias alejadas de Dios, la vida social de las personas que viven en ese país no va a ser la mejor. Hoy día hay muchos gobernantes en muchos países que en vez de buscar al Señor, buscan a personas que Dios ha condenado en toda la historia de la Biblia, hechiceros, buscan a personas que astrólogos que estudian los astros para ver el futuro, etcétera, pero no se basan en la palabra del Señor, no buscan la palabra del Señor. Y la misma queja que Dios le daba a Jeremías en aquella época, nos la da a nosotros hoy. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Todos hacen lo malo, dice el pasaje. En una nación donde hay corrupción, todos los estratos sociales se afectan. Hoy día hablamos de corrupción en el gobierno, pero si hay corrupción en el gobierno, también hay corrupción en el pueblo. ¿Por qué? Porque hace falta autoridad, porque hace falta nobleza de corazón para hacer las cosas correctas. Por ello, Dios demanda de su pueblo, o del pueblo que se dice ser creyente, que sea y que ha creído en su Hijo Jesucristo, un estilo de vida diferente al común denominador que forma la sociedad. Dios demanda que nosotros seamos diferentes. Dios demanda que nosotros vivamos una vida distinta, denunciando el pecado, y una vida que adorne y nos haga ser sal y luz de la tierra, como dice la palabra del Señor, como nos dio nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Dios se queja del grado espiritual de la gente que ha sido llamada para anunciar su palabra. Dios se queja de los falsos maestros y de los falsos profetas, de las personas que tergiversan la palabra y que la moldan de acuerdo
a lo que ellos viven, sin dejar que la palabra de Dios sea que amolde sus vidas. En el versículo 11 nos dice la palabra del Señor de Jeremías capítulo 23, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Qué cosa más triste, qué cosa más triste, qué pasaje más triste. Y lo más triste es que está relacionado con nuestra época, está relacionado con mucha gente que para encubrir su pecado no denuncia el pecado. Para encubrir su pecado aplaude el pecado, habla bien del pecado. Dice el versículo, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Lo más triste en este mundo lleno de maldad es mirar adentro del pueblo de Dios y encontrar los mismos pecados que practican la gente que vive sin Dios. Eso es triste. Es triste que nosotros vivamos una vida religiosa, pero no una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Hay mucha gente que se conforma con ser religioso, asistir a la iglesia cada semana, orar, ofrendar, tener la comunión con sus hermanos, pero ¿qué de nuestra relación íntima con Dios? ¿Qué de mi estado espiritual? ¿Cómo me ve el Señor en lo más íntimo de mi corazón? ¿Sabe? Para que nosotros poder esparcir la palabra del Señor y para que la palabra del Señor tenga efecto en aquella gente que no conoce a Jesús, nosotros debemos tener una relación de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos obedecer su palabra, que nosotros debemos vivir de acuerdo a su palabra, que nosotros nos debemos apartar del pecado y que nosotros debemos vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor demanda de la gente que ha creído en Él. La falta de madurez espiritual y la fidelidad a Dios estremece en forma negativa el avance del Evangelio. Saben, muchos de nosotros tenemos años de estar en la iglesia, tenemos años de ser cristianos, pero todavía no nos hemos evangelizado a nosotros mismos. Evangelizamos a otros, pero todavía hay dentro de nuestro corazón pecados que no nos llevan a tener una relación íntima con Dios y con nuestro prójimo, con la gente que está más cercana a nosotros, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Hay muchos líderes creyentes que son grandes líderes en sus iglesias, pero no son líderes en sus hogares. No son un ejemplo fiel en sus hogares. No son el sacerdote que el Señor quiere que sean en sus hogares. ¿Por qué? Porque en el hogar nos conocen. Porque en el hogar saben quiénes somos nosotros. Porque en el hogar no somos testimonio. Y sabe, Dios quiere que nosotros seamos testimonio en nuestra casa. Mucha gente no cree porque no ven en el pueblo de Dios la fidelidad requerida por parte de los creyentes que dicen que sirven a Dios. La versión Diario Vivir nos dice en este mismo versículo, o se lee en la versión Diario Vivir el versículo 11 como sigue: aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Ojalá esto no sea real en nuestras iglesias. Ojalá esto no sea real en la vida de los creyentes de hoy, sino que nosotros realmente vivamos una vida digna, una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Hay historias tristes de muchos grupos cristianos que alejan a la gente
del cuerpo de Cristo, que en vez de atraerla, lo que hacen es alejarla por el mal testimonio. Dios quiere que eso cambie en nuestra vida. ¿Cómo nos conduciremos como hijos de Dios? ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? ¿Hay compasión o desprecio por nuestro prójimo? Son características distintas a las que vivimos hoy, a las características que vivía el pueblo de Israel y el cual denunciaba Jeremías. Dios veía en medio del pueblo de Israel características que no le agradaban, porque eran características de desprecio al pobre, de desprecio a las personas de menos recursos, de desprecio a aquel que no estaba o no creía conforme a mi creencia, cuando la palabra del Señor dice que nosotros debemos amarles, ayudarles a conducirlos por el camino correcto, por el camino que nos lleva a Dios. En tercer lugar, como seguidores de Jesucristo, debemos saber que tenemos un compromiso con el Señor, por el cual daremos cuenta. Cada uno de nosotros debe estar seguro que nuestra vida en el mundo no va a pasar sin tener una recompensa al final. Nosotros vamos a tener que enfrentarnos ante el juicio de Dios, así como la nación de Israel fue enfrentada por medio del pueblo de Babilonia en la época de Jeremías, de acuerdo a lo que ellos habían sembrado. De la misma manera nosotros como creyentes vamos a ser enfrentados delante de Dios de acuerdo a lo que nosotros vivimos y de acuerdo a cómo enseñamos como creyentes la palabra. Aquel que no conoce al Señor. Como hijos de Dios, nuestro mensaje debe ir de acuerdo al estilo de vida que vivimos. En el versículo siguiente, el versículo 12, nos dice la palabra del Señor: por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. ¿Sabe? Ninguna de las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra va a quedar sin pago por parte de nuestro Dios. Ya sea que hagamos muchas obras buenas, o ya sea que vivamos una vida desordenada siendo cristianos, cada una de estas vivencias en nuestra vida va a tener una recompensa, va a ser juzgada por nuestro Padre Celestial. Nosotros como creyentes lo sabemos, y si lo sabemos como creyentes, debemos apartarnos de los caminos malos y buscar el camino que el Señor quiere que nosotros vivamos. En Isaías capítulo 8, el versículo 22, un libro antes del libro que nos estamos usando para el mensaje de hoy, Jeremías, un libro antes, Jeremías, Isaías, el capítulo 8, el versículo 22, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, referente al tema que nosotros estamos tocando en este día. Dice la palabra, Jeremías capítulo 8, versículo 22. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Qué triste realidad. Pero es una triste realidad para todo aquel que ha decidido desobedecer la palabra del Señor, conociéndola. ¿Sabe? Nosotros los creyentes conocemos la palabra del Señor. Dios quiere que tú conozcas la palabra del Señor. Tú eres un creyente, tú tienes la responsabilidad de estudiar la Biblia. Hay mucha gente que no estudia la Biblia porque no quiere darse cuenta qué es lo que Dios quiere para su vida. ¿Sabe? Eso no nos va a justificar delante del Señor. Eso no va a hacer que el juicio de Dios no caiga sobre nosotros por el hecho
de que nos hemos negado a estudiar la palabra de Dios. Como creyentes tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios y saber qué quiere el Señor que nosotros hagamos, o qué quiere el Señor que nosotros vivamos día a día. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros vivamos nuestra vida? ¿Sabe? Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo, es un buen tiempo para estudiar la palabra de Dios. Es un buen tiempo para ocupar tiempo para escudriñar la palabra del Señor, para leer la Biblia, no solamente un capítulo, sino estudiar la Biblia sistemáticamente día tras día. Dios nos ha dado la oportunidad en este tiempo, especialmente si estamos en cuarentena. Los cristianos de hoy tenemos una responsabilidad grande en cuanto a predicar el Evangelio, en cuanto a transmitir el verdadero Evangelio. No decirle a la gente lo que quiere oír, sino decirle a la gente lo que Dios quiere que ellos oigan. Saben, muchos de nosotros, los creyentes, no somos populares, porque no decimos a la gente lo que la gente quiere que le digamos, sino lo que la Biblia quiere que nosotros le digamos a la gente. Si tú andas en pecado y no te arrepientes, la Biblia dice que vas a ir al infierno. Si tú andas en tu pecado y no te arrepientes, la Biblia dice que no tendrás entrada al cielo. ¿Sabe? Hay mucha gente que le dicen a sus feligreses: no se preocupen, Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios de amor. Ninguno de nosotros irá al infierno. ¿Sabe? Esa no es una verdad que se encuentra en la Biblia. La Biblia dice que el hombre sin arrepentirse no verá a Dios. El hombre que no acepte a Jesús como su Salvador y que no acepte ese regalo maravilloso de Cristo en su vida, no verá a la presencia del Salvador, no verá al Señor. Nosotros tenemos que predicar, tenemos esa gran responsabilidad de predicar, de comunicar a la gente que no conoce al Señor ese gran mensaje de salvación. Hoy tenemos que predicar la verdadera palabra del Señor, no nuestra opinión, no lo que nosotros creemos, sino lo que dice la Biblia acerca de la verdad que quiere comunicar Dios al hombre. En cuarto lugar, en nombre y bajo el respaldo de quién es nuestra predicación. Tenemos que pensar qué respalda nuestra predicación. ¿Por qué yo predico la palabra de Dios? Hay mucha gente hoy que ha usado el Evangelio tal cual dice el apóstol Pablo para ganancias propias, para hacer negocios, para dar falsas esperanzas a la gente. La palabra que ellos predican no está respaldada por la Biblia. ¿Sabe? Hay mucha gente que ha cambiado la Biblia en sus predicaciones. Hoy hablamos de la conferencia de cierto hermano, de cierto profeta, de cierto apóstol, y nos pasamos llenando todo el tiempo en nuestras congregaciones con esas enseñanzas sin tocar la palabra del Señor. Cuando Dios quiere que nosotros prediquemos su santa palabra, cuando el Señor quiere que nosotros vayamos a su libro, cuando el Señor quiere que nosotros le digamos a la gente lo que Él quiere que nosotros lo digamos. En el versículo 13 de Jeremías 23 nos dice la palabra del Señor: en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y el Señor le llamaba la atención a su pueblo. Y si esas palabras se tuvieran que traducir a nuestros tiempos, ¿qué nos diría Dios hoy? Fíjense lo que dice el versículo: en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron entrar a mi pueblo, e hicieron errar
a mi pueblo de Israel. ¿Cómo podemos traducir esas palabras en nuestro día hoy? ¿Qué nos diría Dios a nosotros? ¿Estamos guiando al pueblo por donde debemos guiarlo? ¿Estamos realmente siendo ese puente para que el hombre que no conoce al Señor le conozca? Es una gran pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. No solamente los predicadores de la palabra del Señor, no solamente nosotros los pastores, sino todo el pueblo del Señor, porque cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad de anunciar el Evangelio. ¿Y sabe cómo anunciamos el Evangelio? Con nuestras vidas, con lo que vivimos día a día, cómo nosotros testificamos por medio de nuestra vivencia diaria a la gente que está más cerca de nosotros, a nuestros esposo, a esposa, a los hijos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares más cercanos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio. Ellos quieren ver algo diferente en nosotros que nos decimos ser creyentes. Los profetas en el tiempo de Jeremías profetizaban en nombre de Baal. No eran profetas que no tenían conocimiento de Dios. Eran profetas que conocían al Dios verdadero. Sin embargo, deliberadamente se desviaban de la verdad para hablar mentiras al pueblo. ¿Qué estamos predicando hoy? Tal vez el falso evangelio de que Dios nos llevará a la vida eterna, no importa cómo hayamos vivido nuestra vida. Tal vez el falso evangelio de que no existe vida eterna, que después de la muerte todo se acaba. ¿Qué predicamos y vivimos hoy? Lo que predicamos y lo que vivimos hoy tiene gran importancia para nuestra vida eterna futura. Así como el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por Babilonia y el profeta Jeremías le advertía de cuál sería su futuro si no buscaban el camino que Dios quería llevarles. De la misma manera el Señor hoy nos advierte a nosotros cuál será nuestro futuro eterno si nosotros no andamos en el camino correcto, si no andamos por el camino que Él nos indica. En quinto lugar, ¿cómo ve Dios a los que dicen ser sus representantes en la tierra? ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión cómo lo ve el Señor? ¿Sabe? Importa cómo nos ve la gente, pero lo más importante es cómo nos ve Dios. Si yo estuviera en el espejo del Señor, ¿cómo me ve el Señor? Como hijo suyo, como portador de la palabra de verdad. En el versículo 14 y 15 de este pasaje de Jeremías capítulo 23 nos dice la palabra del Señor: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Sabe? Si la iglesia no predica la verdad, el pueblo no puede conocer la verdad. Si la iglesia vive en pecado, ¿cómo va a denunciar el pecado? Por eso es importante que nosotros vivamos una vida diferente, una vida de acuerdo a la palabra del Señor, una vida de acuerdo a lo que Dios quiere que como creyentes vivamos. Una palabra digna de escuchar. ¿Cómo está la vida de nosotros que comunicamos el Evangelio? ¿Cómo
nos ve la gente a la cual nosotros enseñamos la palabra de Dios? ¿Es nuestra vida santa o adecuamos nuestra predicación a nuestra mala manera de vivir? ¿Sabe? Hay muchas personas que para cubrir sus pecados, encubren también la palabra de Dios. No hablan de forma correcta la palabra del Señor, porque para ellos no, descubriría su vida, o no pueden soportar la verdad porque no la viven en sus vidas. ¿Sabes? Es triste, pero Dios nos manda a cambiar, así como le advertía al pueblo de Israel y al pueblo de Judá en aquella época por medio del profeta Jeremías cómo tenían que hacer para que su vida fuera distinta. Hoy nos dice a nosotros que nosotros tenemos que cambiar nuestra vida para que nuestra vida sea distinta. ¿Estamos guiando a otros al camino correcto o los estamos viviendo de acuerdo a nuestra vida desordenada, nuestra vida espiritual desordenada que vivimos? Dios quiere que nosotros guiemos al pueblo de acuerdo a la palabra y que esa palabra sea una realidad en nuestra vida. Decimos, Dios me dijo, cuando nuestra vida está lejos de Dios, pretendiendo, cual falso profeta, reemplazar la palabra de nuestro Dios con nuestro falso encuentro con el Señor. Hay mucha gente que hoy le gusta usar mucho la frase Dios me dijo, ¿sabe? Y están reemplazando la palabra del Señor por lo que supuestamente Dios le ha dicho a ellos en un sueño, en una visión, cuando nosotros tenemos la mejor visión, que es la palabra de Dios, irreemplazable, que tiene todo el mensaje que el hombre necesita oír de parte de Dios. En sexto lugar, ya estamos terminando, hoy no debemos escuchar lo que quisiéramos escuchar, sino lo que realmente quiere decirnos Dios por medio de su palabra. ¿Sabe? Muchos de nosotros no queremos en muchas ocasiones que la verdad de la palabra del Señor descubra nuestro pecado y nos dé la oportunidad de arrepentirnos. No, queremos seguir viviendo malamente. ¿Sabes? Si yo soy adúltero, quiero seguir siendo adúltero. No quiero que la palabra del Señor me diga que el adulterio me llevará al infierno. ¿Sabe? Pero la palabra del Señor te da la oportunidad de advertirte para que tú tengas una vida futura mejor al lado del Señor Jesucristo. Los versículos del 16 al 18 de este capítulo 23 de Jeremías nos dicen lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? ¿Sabe? Profetas hoy dejan la palabra del Señor para andar en sus propios caminos. ¿Sabe? Hay mucha gente que se ha ido de la iglesia bautista. ¿Y sabe por qué se han ido de la iglesia bautista? Porque la predicación de la iglesia bautista no va de acuerdo a sus vidas. Se han encontrado otro grupo donde le han dado afecto y cariño a su pecado. Le han recibido con su pecado y no le instan a abandonar su pecado. Lo mantienen ciegos. ¿Sabe?
ciegos guiando a ciegos. Qué triste, ¿sabe por qué? Porque la realidad es que el hombre no quiere arrepentirse. Quiere vivir cerca de Dios en su pecado, ¿sabe? Hay muchos grupos hoy que le están dando esa realidad. Pero, ¿sabe? Esa no es la realidad de Dios. No es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios dice que el hombre que persevera en su pecado ciertamente morirá eternamente. ¿Sabe? Y nosotros tenemos que predicar esa gran verdad. Tenemos que predicar esa gran verdad que nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también hay una gran verdad que tenemos que predicar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Y Él quiere que nosotros dejemos a un lado nuestro pecado y vengamos y nos reconciliemos con Él. Vengamos y reconciliemos nuestra vida con Él. El hombre de hoy minimiza el juicio de Dios, minimiza el juicio divino, no atendiendo a su palabra y consolándose falsamente de que Dios nos llevará a todos al cielo, no importando cuál ha sido nuestra vida o cómo hemos vivido nuestra vida mientras estábamos aquí en la tierra. ¿Sabe? La palabra del Señor nos dice que debemos atender a nuestra vida espiritual. ¿Sabe? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de prepararse para tener un encuentro apropiado con su Creador. Cada uno tiene la oportunidad de arrepentirse de su pecado. El hombre de hoy minimiza su pecado, no atendiendo las consecuencias de sus acciones pecaminosas que le llevan a la perdición. ¿Sabe? Hoy tenemos que atender más a qué es lo que el Señor quiere decirnos por medio de su palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos por medio de su palabra? En séptimo lugar, Dios no pasará por alto las consecuencias de nuestros pecados. Esto tenemos que tenerlo claro. Dios no pasará por alto las consecuencias de nuestro pecado. Así como el pueblo de Israel fue llevado en cautividad por su falta de arrepentimiento. Porque Dios le dio muchas oportunidades por medio del profeta Jeremías cuando le comunicaba su mensaje. Pero ellos decidieron hacer lo que le daba la gana. En el versículo 19 y 20 de Jeremías 23 nos dice la palabra del Señor. 19 y 20. Aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Sabe? Y el pueblo de Israel lo entendió cumplidamente, porque fue sometido a la esclavitud. Pueblo extraño lo sometió y se lo llevó, tal cual lo dijo el profeta. Pagaron por su desobediencia al Señor. ¿No sabe lo importante de este mensaje? Es que hoy nosotros tenemos la oportunidad de enderezar nuestros caminos. Nosotros que estamos aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de enderezar nuestros caminos. El justo juicio de Dios no perdonará nuestra falta si no nos arrepentimos. Debemos saber que no podemos tomar con ligereza el juicio de Dios sobre nosotros. El versículo 20 nos dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Sabe? Hoy la gran noticia para nosotros hoy es que hoy todavía tenemos oportunidad. Es que hoy todavía nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la voluntad del Señor. Permitir vivir la vida maravillosa que el Señor quiere que nosotros vivamos a su lado. Permitirnos vivir
en santidad como Él quiere que nosotros vivamos. Es responsabilidad del hombre atender la voz de Dios y no dar oído a falsos profetas. ¿Sabe? Nosotros no tenemos excusa para decirle al Señor en aquella ocasión, cuando nos encontremos delante de Él: lo que pasa es que el pastor me engañó, lo que pasa es que el profeta me engañó, lo que pasa es que el apóstol me engañó. No, cada uno de nosotros tiene la palabra de Dios. Cada uno de nosotros puede tomar decisión propia. ¿Sabe? Hay mucha gente que le tiene miedo a la Biblia. Hay gente que tiene la Biblia allí en su casa como si fuera un instrumento para alejar los maleficios de nuestros hogares. Pero no la leemos, no la abrimos, porque no queremos saber qué dice la palabra del Señor. Para nosotros, ¿sabes? El libro más maravilloso que existe es la palabra del Señor. Y ella tiene mensajes importantes para nuestra vida actual y para nuestro futuro. ¿Sabe? Tenemos que abrir la Biblia. Tenemos que leer la palabra del Señor. En el versículo 21 de Jeremías capítulo 23 nos dice la palabra del Señor: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Sabe a qué se refiere? A los falsos profetas. Hoy día los tenemos. Aquellos que dicen: Dios me dijo. Aquellos que desechan la palabra de Dios por sus sueños. Aquellos que desechan la palabra de Dios por lo que ellos creen, por su falso evangelio. ¿Sabe? Hay mucha gente que ha dejado la palabra del Señor para traer un evangelio moderno. Un evangelio alejado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo, no soportan la limpieza de la palabra del Señor. No soportan que la palabra del Señor, cual agua cristalina, limpie nuestro ser. Pues ellos quieren seguir viviendo en su mundo de maldad. Dios nos da la capacidad, por medio de su palabra, de distinguir entre las palabras verdaderas de Dios y los falsos profetas. Él nos da la oportunidad de poder distinguir. Tenemos muchas referencias en el Nuevo Testamento acerca de los falsos profetas. En Mateo capítulo 24, 5 y 6, usted puede buscarlo allí, lo que dice la palabra del Señor, lo que nos dice el Señor Jesucristo de acuerdo a los falsos profetas. En Judas, los versículos 3 y 4, también nos hablan acerca de los falsos profetas. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, también nos hablan acerca de los falsos profetas. Y yo quiero leerle el pasaje que encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6, lo que nos habla el apóstol acerca de los falsos profetas. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 6, nos dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sabes? No hay excusa.
para ninguno de nosotros, para presentarnos al Señor lejos de Él. Hoy tenemos la oportunidad como creyentes de desechar las falsas enseñanzas, desechar los falsos testimonios y buscar el verdadero testimonio nacido en la cruz por medio de Jesucristo cuando vino a salvarnos. Hoy vivimos tiempos muy difíciles para concluir en cuanto a la preservación de nuestra fe en Cristo. Muchos falsos profetas sigilosamente se introducen en nuestras iglesias para causar división, para acabar con el verdadero evangelio y dejar al hombre expuesto a una vida lejos de Dios. Sin duda, es la labor de Satanás en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas y la guía de la palabra de Dios para hacer frente a las herejías que hombres perversos quieren traer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú y yo tenemos la responsabilidad de preservar en la palabra o de perseverar en la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad estudiar las Sagradas Escrituras y buscar la guía del Espíritu Santo para andar en la verdad. Tú y yo tenemos esa gran responsabilidad. Y yo espero que hoy podamos afianzar nuestra fe de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Que las Sagradas Escrituras sean la guía de nuestra vida, sean la guía y el mensaje que nosotros atendemos día a día. Yo quiero orar por ustedes en esta hora. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos vivir una vida santa que te agrade, desechando, Padre, las falsas enseñanzas, Señor, y viviendo una vida pura de acuerdo a tu palabra. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, todas aquellas cosas que nos alejan de ti. Y, Padre, que nos han hecho caer en ocasiones, Señor. Y ayúdanos a caminar por esa senda, Señor, llevados de tus manos, Padre Celestial, en medio de las circunstancias cualquiera que nos puedan suceder, pero que nosotros podamos ser fieles. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada persona que escucha este mensaje y guíale, Señor, a la verdad, para que pueda conocerte y pueda tener vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Espero que este mensaje sea de gran ayuda para su vida espiritual y sigamos confiando permanentemente en el Señor. Dios le bendiga. Saludos a todos. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y
aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme. Señor Jesús.